Bienvenidos, seguiremos con el programa de estudio de precios y en esta ocasión vamos a entrar ya casi en la recta final de lo que serían estos temas. En cuanto a este tema de estructura y metodología para fijar precios, vamos a ver la fijación de precios en función del análisis del punto de equilibrio. Aquí nos vamos a dar cuenta de la razón por la cual la teoría económica nos va a ayudar a comprender la oferta y la demanda, cuál es el juego y el papel que tienen dentro del mercado para que se puedan fijar los precios bajo un punto de equilibrio que sería la parte donde se va a armonizar el precio con la demanda para satisfacer esas necesidades y hacer esa armonía pertinente. Para ello vamos a ver algunas gráficas y vamos a ver también cómo está integrado el conjunto de elementos para la fijación de precios y llegar al punto de equilibrio, que es un punto importante para poder tomar en cuenta en el proceso de producción y distribución de las empresas de comercialización. El segundo tema será la fijación de precios en función de la tasa de retorno, la ROI. Aquí nos va a arrojar un aspecto muy interesante, sobre todo porque la fijación del precio está basada en el margen de utilidad. Eso es muy importante para las empresas, pero también es igualmente importante que esos precios de los productos sean adecuados y armonicen con las necesidades, los gustos y los deseos de los demandantes. Por ello es muy importante conocer y comprender en qué tiempo se va a recuperar la inversión para hacer todos los cálculos de los precios en los cuales se fijaron. La fijación de precios en función del análisis del punto de equilibrio es una técnica utilizada para analizar la relación existente entre los costos fijos, los costos variables y la rentabilidad sobre ventas. En términos formales, diremos que es la planificación de las utilidades, la cual está basada en relaciones establecidas entre los costos y los ingresos. Aquí se va a analizar y se va a ver cómo ese punto de equilibrio va a ser el punto estratégico o matemático para que las empresas fijen adecuadamente en un punto entre los costos y los ingresos el precio adecuado. Sin embargo, vamos a ver que en la práctica y en la realidad de la comercialización, el punto al que se debe llegar en volumen de ventas a los efectos de cubrir los presupuestos de los costos, y es el punto también donde la empresa ni gana ni pierde, digamos que es un punto muerto, pero a partir de ahí se va a comprender y se va a entender cómo inicia la fijación del precio bajo ese punto para poder posteriormente establecer estrategias de fijación de precios desde el punto de vista de la mercadotecnia que vengan a embonar con estos elementos de la teoría económica y que cubran las necesidades de la empresa y también satisfagan las necesidades de los demandantes. El punto de equilibrio puede ser calculado monetariamente o puede ser calculado en unidades. Sin embargo, es importante que el objetivo de esta unidad lo vamos a basar en conocer los mecanismos del análisis de las diferentes variables para calcular y conocer ese punto de equilibrio, ya que tiene varias aplicaciones como las de determinar el desvío de costos, hacerlos
más accesibles, bajar el nivel de esos costos, equilibrarlo con los ingresos y posteriormente con las ventas, tener las utilidades o la marginalidad del precio y de las ventas que esté acorde con la demanda. Por ello, estas aplicaciones también tienen que ver con la fijación de precios y los márgenes de rentabilidad. Por ello también es importante conocer el tiempo en el que se va a recuperar esa inversión cuando se fija un precio. Y vamos a ver que multiplicado por el volumen de las ventas menos los costos, vamos a tener como consecuencia las ganancias o la plusvalía que se pretende en el proceso de producción. La fijación de precios en función del análisis del punto de equilibrio viene a darnos razonamientos económicos principalmente que nos van a ayudar a comprender cuál es la fijación de precios de acuerdo a la demanda de los consumidores, para de esta forma comprender cómo una empresa intenta determinar el precio que le permita estar en ese punto de equilibrio y que obtenga utilidades propuestas en los objetivos y en las metas que en un principio se establecieron, a pesar de las circunstancias del medio ambiente exterior o de los fenómenos cíclicos económicos como los fenómenos inflacionarios, deflacionarios o recesionistas. También influye la tecnología y la política de acuerdo a cómo los gobiernos intervienen en las negociaciones. Vamos a poner un ejemplo para clarificar cómo el punto de equilibrio es importante en las grandes empresas. Tenemos el caso de la General Motors. Ella utiliza un enfoque desde este punto, ya que fija el precio de sus autos en función de un rendimiento que es del 15 al 20% de su inversión. Esto es importante porque estaríamos hablando de una quinta parte de lo que es la inversión de General Motors en la fabricación de sus productos. Pero para ello es importante que los servicios públicos que utilizan estén obligados a obtener un rendimiento justo también de esa inversión. En este caso se utiliza el concepto de gráfica del punto de equilibrio, el cual muestra el costo total y los ingresos totales en diferentes volúmenes de ventas para lograr ese punto de equilibrio. Entonces estaríamos hablando de un aspecto o de variables microeconómicas que se van a estudiar para lograr la fijación de precios en base al punto de equilibrio. Vamos a ver entonces cómo el comportamiento del fenómeno del incremento de los precios va a ser muy distinto a los determinantes o elementos que intervienen en la fijación de los precios, porque vamos a encontrar variables que están directamente ligadas con los costos, pero con el punto de equilibrio vamos a poner en marcha estrategias de la comercialización de la mezcla del mercado para poder obtener elementos suficientes y buscar ese elemento equilibrador. ¿Qué pasa cuando el precio aumenta? Ya lo decíamos desde el punto de vista económico que la demanda disminuye y el mercado podría no adquirir el volumen mínimo necesario para llegar al punto de equilibrio con el precio más alto. Mucho depende también de la relación entre el precio y la demanda. Aquí vamos a ver que se va a medir con unidades monetarias. De esta forma, a medida que el precio de los productos suba, la demanda baja, y a medida que los precios bajen, la demanda sube. Ahí es donde debe
estudiar la organización, el punto básico para fijar el precio en el equilibrio. Mucho depende de la relación también entre lo que se va a ofertar por parte de los productores, y esto nos va a traer como consecuencia un equilibrio. Pero también es importante conocer cómo las empresas calculan con sus costos fijos y variables del momento el precio al que se debe dar. Suponiendo que una empresa tenga un precio que el que debe ser de $30 por unidad para llegar a las utilidades meta deseadas. Pero la investigación de mercado muestra que pocos consumidores pagarían más de $25 por el producto. Este es un supuesto muy importante y ahí vamos a ver cómo va a jugar un papel importantísimo los consumidores de acuerdo a la demanda y de acuerdo a los precios. Es un comportamiento de una ley microeconómica que difícilmente se puede alterar, salvo que haya circunstancias o efectos que se creen dentro de la mercadotecnia para lograr sus objetivos. Pero es importante conocer este fenómeno porque es la manera en la cual vamos a entrar en un estudio pormenorizado del precio de los productos y sobre todo buscando la fijación de los mismos en un punto de equilibrio. ¿Qué va a pasar con la compañía? Pues esta tendrá que recortar sus costos, no hay de otra, es importante, sin perder la calidad ni sin perder las otras variables complementarias que le van a dar el justo precio o el elemento necesario para establecer esos puntos básicos. Al bajar los costos, va a hacer descender el punto de equilibrio de tal manera que le sea posible fijar el precio que los consumidores esperan. Entonces logra sus objetivos con este tipo de movimientos siempre y cuando las circunstancias no les sean adversas. Así, de esta forma, aunque la fijación de precios mediante el análisis del punto de equilibrio y las utilidades meta puede ayudar a que la compañía determine los precios mínimos necesarios para cubrir los costos esperados. Eso sería el mínimo de los rendimientos en la fijación del precio, bajo el supuesto de que los costos no suban o que no los haga que suban. Y las unidades meta no van a tomar en consideración la relación entre el precio y la demanda. Cuando se utiliza este método, la empresa también analiza el impacto del precio en el volumen de ventas necesario para lograr las utilidades. Aquí es donde se va a medir esa cantidad de ventas basadas en los costos y sobre todo en buscar ese punto de equilibrio en el precio de los productos para que los demandantes los puedan adquirir y suba el volumen de ventas y por consecuencia las utilidades. Y la probabilidad en este caso de que el volumen de ventas necesario se alcance en cada precio posible. Cada unidad con su precio va a lograr un cálculo para saber cuáles son las ventas y cuáles son las utilidades para que los objetivos se cumplan. Esto es muy importante y de esta manera tiene que haber un análisis de mercado donde se introduzcan una serie de variables basadas en los costos fijos y en los costos totales, para saber de esta manera cómo encontrar el punto de equilibrio de la fijación del precio y conectarlo con el volumen de ventas para que se obtengan las utilidades. Vamos a ver unas curvas interesantes que nos van a ayudar a desentrañar esta circunstancia. El punto de equilibrio de una organización es aquel donde sus ingresos totales
igualan a sus costos totales y tiene semejanza con la curva de la demanda y la curva de la oferta, porque buscan un equilibrio, pero en este caso vamos a ver cuáles son los elementos que integran los costos totales con los ingresos totales, para que haya ese punto intermedio. En ese punto la organización no gana ni pierde dinero. Digamos que es el punto base mínimo para comenzar a incrementar el volumen de ventas y obtener los resultados gradualmente. Con este concepto se simulan situaciones con la variación de las ventas y los costos y se toman acciones correctivas para llevar a la zona de ganancias, que eso es lo que le importa a las empresas, desde luego sin perder la calidad de los productos para que los demandantes satisfagan sus necesidades. Y esas acciones correctivas que se toman están encaminadas a que esa zona de ganancias esté en ese punto ideal como una herramienta para tomar decisiones adecuadas. Con el análisis del punto de equilibrio se pueden minimizar los costos y maximizar las ganancias, pero para eso hay que establecer políticas que estén encaminadas a un ordenamiento económico y buscar ese equilibrio entre los ingresos y entre los costos, para de esta manera no perder el rumbo dentro de la demanda y satisfacer las necesidades de los consumidores. Decíamos en una de las unidades anteriores que cuando el consumidor satisface su necesidad, sus gustos, pero además sus preferencias y obtiene beneficios de productos de calidad a precios asequibles, entonces nos vamos a dar cuenta de que comenzó la armonización de la fijación del precio con las necesidades y preferencias de los consumidores y entramos ahí a ese punto de equilibrio. Bien, vamos a ver una gráfica que nos va a ayudar a comprender esto basada en ese punto de equilibrio. Aquí vamos a encontrar cómo dentro de la cantidad de los productos es lo que nos van a dar los ingresos. La cantidad vendida nos va a dar los ingresos. Y por otro lado, la fijación del precio juega un papel muy importante. Decíamos que en el punto de equilibrio va a estar inmerso lo que sería los precios. Los precios juegan un papel muy importante porque vamos a encontrar que a medida que el precio sube, la demanda de los productos va a ser menor. Y bajo este supuesto económico tiene que jugar un papel muy importante la fijación de los precios para encontrar el punto de equilibrio. Cuando el precio baja, en el menor de los puntos nos vamos a encontrar con que la cantidad demandada es mayor. Y de tal forma que tenemos que ir viendo cómo cada uno de estos elementos nos va a traer puntos dentro de intersección, dentro
de los ingresos o de las ventas de la cantidad demandada. En este caso, desde el punto de vista de la mercadotecnia, es lo que se ha comprado o las ventas para obtener los ingresos. La fijación del precio se va a hacer en base a los costos o los gastos para poder establecer el precio. Esta es la manera en que la economía se maneja a través de la oferta y de la demanda. Si el precio baja al punto mínimo, vamos a encontrar que este punto va a ser la mayor cantidad de productos vendidos. Por el lado contrario, si tenemos la oferta que nos va a decir que a medida que entre mayor sea la oferta de los productos por parte de los empresarios, mayores van a ser las ganancias, pero sin embargo, ojo, se corre el peligro de que se vendan menos los productos. De esta manera, vamos a encontrar en este otro punto cómo en la medida en que suben los precios, la cantidad de la fijación de los productos va a ser mayor. Y suponiendo que llegamos al máximo de los precios, se van a vender menos unidades. Y esto va a traer como consecuencia que se fije la oferta de los productos y trazando nuestra demanda nos vamos a encontrar con el punto de equilibrio. Aquí es donde la fijación de los precios va a llegar al punto medio. Aquí es donde los costos y los ingresos se van a igualar. Estamos hablando que el precio de 4 pesos de un producto, que es lo que le cuesta a las empresas, se va a vender en 4 unidades. Aquí la empresa ni gana ni pierde. Vamos a tener una fijación de un punto de equilibrio en el precio en forma equilibrada. Sin embargo, a las empresas no se van a quedar conformes porque necesitan tener ganancias para poder cubrir los costos. Este punto de equilibrio es donde se fija el precio y donde se iguala entre la oferta de los productores y la demanda de los consumidores, el precio al que los consumidores están dispuestos a pagar cubre sus necesidades y la empresa, por lo tanto, cubre sus costos. Sin embargo, aquí es donde entran las estrategias de mercadotecnia, porque las estrategias de mercadotecnia nos van a ayudar a establecer una serie de tácticas para poder elevar este punto de equilibrio con un elemento o con varios elementos que vayan siendo graduales y que en la medida de las ventas vayan obteniendo mayores ganancias sin elevar los costos. Esto es muy importante, por eso es destacable saber que aquí es el punto donde ni gana ni pierde la empresa. Sin embargo, tiene que seguir una serie de estrategias para poder lograr esas utilidades que se han planteado desde un principio. Pero también vamos a ver lo que sería la fijación de los precios en base de el retorno de la inversión. Eso es importante porque este punto de equilibrio
tiene que tener un progreso, y ese progreso es estableciendo la fijación de los precios basado en lo que sería la inversión y en cuánto tiempo se van a obtener esas ganancias y cuánto sería la cantidad de ventas que tendrían que realizar. Por eso vamos a ver algunas de las curvas que nos van a ayudar a entender mejor este proceso. Por ello, la economía es un elemento básico de análisis. Sin embargo, las estrategias de la mercadotecnia a través de fijación de precios son más agresivas y nos van a ayudar a complementar y a cubrir los objetivos establecidos. ¿Qué pasa con estas variaciones del escenario en la toma de decisiones cuando se ha encontrado ese punto de equilibrio? Están relacionadas con el volumen y con el precio de venta, y también están relacionadas con la demanda y con lo que es la fijación del precio. El precio puede bajar de los productos, pero va a tener un mayor volumen de ventas. Entonces, esto va a acelerar los ingresos de la empresa. Por otro lado, los costos de producción, como los sueldos, la misma inflación, los salarios, todo lo que son los insumos y la inversión en la materia prima para la producción. Y por otro lado, la productividad y los servicios que se cobran para aumentarlos también en el precio final, donde el consumidor suma los precios de los costos de la publicidad, de la distribución, y adquiere el producto, ¿verdad?, pagando todos los elementos que integran los gastos de la producción de los bienes y de los servicios. También es útil cuando un gerente necesita saber por anticipado si un nuevo producto o una nueva empresa va a producir utilidad o no, y en qué nivel de actividad comienza esa utilidad. Eso es muy importante, saber establecer y medir en el tiempo en que la empresa va a lograr cubrir sus costos y el tiempo en que va a obtener sus ganancias. Para determinarlo se pueden utilizar el análisis del punto de equilibrio, que es el que nos va a ayudar a comprender la fijación de los precios en ese punto. Este es un análisis eminentemente contable, porque está basado en los costos, pero si lo hacemos desde el punto de vista de la mercadotecnia, le vamos a dar una extensión mucho más amplia y vamos a obtener resultados diferentes. Y por ello, más adelante, en esta misma unidad, vamos a ver lo que sería la fijación del precio, también utilizando las finanzas, que es donde nos va a ayudar a tomar decisiones para poder saber cuál es el beneficio o cuándo se va a obtener la inversión y en qué tiempo de los costos que se han erogado en la producción de los bienes y servicios. El empleo de la técnica del punto de equilibrio brinda una herramienta auxiliar al análisis y una profunda investigación que debe ser utilizada con ingenio y sobre todo con mucha habilidad por parte de los administradores, los mercadólogos y los financieros de la empresa, para proporcionar un soporte a la dirección de las organizaciones y lograr mejorar la toma de decisiones una vez hechos estos análisis. Por ello, insistimos en que los costos son determinantes para la toma de decisiones y sobre todo en el punto de equilibrio, porque las variables exógenas están siempre tendiendo a amenazar con el medio ambiente a través, pues, de las crisis y a través de las circunstancias recesivas, de la devaluación de la moneda y una serie de circunstancias que están dentro de la globalización y que es muy difícil controlar desde dentro de la
institución o de la empresa. El ingreso es igual al precio de venta por la cantidad vendida, y esto nos va a dar la inversión o los ingresos que nosotros vamos a obtener. El costo total es la suma del costo fijo más el costo variable total, y aquí tenemos como el costo variable total es igual al costo variable unitario por la cantidad producida. Y aquí se va a ver el efecto multiplicador de la cantidad por los costos fijos y variables que nos van a ayudar a calcular cuáles van a ser los ingresos en las ventas. El punto de equilibrio lo vamos a ver en unidades, donde los ingresos se tienen que igualar a los costos, y de esta manera vamos a obtener como consecuencia el cálculo de unidades monetarias, en la cual los ingresos totales, que traducidos en la mercadotecnia son las ventas que se van a, o el volumen de ventas que se van a realizar, y que se van a contrastar con los costos fijos más los costos variables totales. De esta manera vamos a ver que los costos variables unitarios son proporcionales al precio de la venta. Por lo tanto, también lo serán los costos variables totales y los ingresos totales. Aquí vamos a ver cómo las curvas de los costos y de los ingresos van a tener un punto en común, que es el punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio nos va a ayudar a través de gráficas a entenderlo de la mejor manera. Y bueno, en ocasiones es aconsejable o recomendable trazar una gráfica que nos muestre esos efectos, como la que vimos anteriormente, que producen los costos sobre las ventas, así como las utilidades probables de la empresa en diferentes grados de operación. Asimismo, vamos a tener en algunas circunstancias y ocasiones que se deben hacer esas gráficas para los diferentes tipos de productos y artículos que se van a vender y que la empresa o la organización comercial tiene que explotar para lograr los costos totales y que los ingresos totales sean mayores que los mismos para tener ese margen. El punto de equilibrio tiene que buscar un margen superior de utilidad. Para ello hay un método que es la determinación gráfica del punto de equilibrio. En el plano cartesiano se asigna al eje de las Y y los valores de las X las diferentes unidades. El eje de las X se marca un punto que corresponde al número de unidades vendidas, y al eje de las Y es la que se marca otro punto que corresponde al valor de las unidades señaladas. De esta manera la curva va desplazándose en la medida que aumenta o disminuye el precio, pero desde el punto de vista de el punto de equilibrio se va a modificar o se va a desplazar de acuerdo al aumento de los costos y al aumento de los ingresos. Si aumentan los costos, las ventas van a ser menores y los ingresos van a bajar, y entonces vamos a tener un desequilibrio. De ambos puntos, X y Y, vamos a trazar las líneas rectas que serán paralelas al eje de las X y de las Y, respectivamente. Con estas líneas trazadas se nos va a formar un rectángulo y vamos a observar ese punto de equilibrio. También el punto es donde se van a cruzar las dos líneas y trazada la recta de origen, en la cual vamos a encontrar la línea de las ventas. Por el monto de los gastos fijos se marca un punto sobre el eje de los valores Y de ahí se traza una recta que va a ser paralela al eje de la unidad X.
Por el total de los gastos fijos y variables se marca un punto en el eje Y de ahí se traza una recta al origen de los gastos fijos. Esto nos va a ayudar a comprender cómo bajando los costos y subiendo los ingresos vamos a estar por encima del punto de equilibrio, siempre que sea en forma gradual, que satisfaga las necesidades de los consumidores y que las ventas no pierdan su calidad en la medida que van siendo mayores. Por lo tanto, el punto donde se cruzan las líneas de ventas y la del total de los gastos fijos y variables, ese es el punto de equilibrio. Y su valor y el número de unidades se van a determinar de acuerdo a las diferentes escalas utilizadas. Para entenderlo mejor, vamos a ver qué es el margen de contribución y posteriormente vamos a ver las gráficas para ver esos desplazamientos de las curvas. El margen de contribución es el exceso de ingresos respecto a los costos variables, los cuales contribuyen a contribuir los costos fijos y a obtener utilidad. Los costos fijos siempre se van a mantener, siempre van a estar constantes, mientras que los costos variables van a ser cambiantes en relación a la cantidad de producción que la empresa realice. Por otro lado, el margen de utilidad es la diferencia entre el precio de la venta y el costo del bien o servicio vendido. Se va a expresar en un porcentaje y de ahí ese porcentaje se va a trasladar a unidades monetarias. La fórmula del punto de equilibrio global es: los costos fijos se van a dividir entre el punto o el número 1 menos los costos de ventas sobre las ventas totales. Y esto nos va a dar el margen de contribución. Ahí vamos a saber cuál va a ser el margen de utilidad para poder trazar las gráficas que están viendo ahí a ustedes en este momento en la pantalla, donde en esta gráfica se hace la representación de las unidades físicas. Por un lado están las ventas con los costos de los productos en la variable Y y en la variable X está la cantidad o las unidades vendidas. Por un lado, en la línea trazada de color amarillo están las pérdidas, mientras el punto de equilibrio sea menor. Las ganancias van a estar sobre el punto de equilibrio, porque las ventas son las que van a marcar el parámetro de la variabilidad y de las unidades marginales de utilidad que va a tener la empresa. Los costos variables y los costos fijos se suman y siempre van a estar al alza con los costos totales. En la medida en que los ingresos suban, los costos se van a mantener en un punto de equilibrio. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo las pérdidas y las ganancias van a estar bajo el punto de equilibrio y las utilidades o ganancias sobre el punto de equilibrio. Otra de las gráficas que nos ayuda a comprender mejor cómo se fijan los precios desde el punto de vista del equilibrio es cuando la reducción del costo variable disminuye, el punto de equilibrio se alcanza en una forma más integral. Y aquí vemos cómo los costos con relación a las ventas, si los costos bajan, las ventas van a ser mayores. Ahí es donde vamos a encontrar que las ventas totales es igual a los costos. Los costos totales se van a sumar los costos variables y los costos fijos. Pero mientras las ventas sean mayores, como están viendo, esa línea de las ventas, que es la de en medio de color blanco, supera a los costos y eso hace que el punto de equilibrio sea óptimo.
y que los ingresos rebasen a los costos tanto fijos como totales. Y en esta otra gráfica vamos a ver las extensiones al punto de equilibrio y nos va a ayudar a comprender cómo la adquisición de maquinaria o lo que se le llama en finanzas el equipo de capital incrementan los costos fijos y reduce los variables, porque los costos fijos van a traer la producción y van a traer mayores ventas y mayores ganancias. De ahí que las ventas totales nos van a ayudar a comprender cómo están relacionadas con los ingresos y que superen a los costos. Ese punto de equilibrio nos va a ayudar a tener esas ganancias marginales que son el punto y el objetivo básico de las empresas de la comercialización de productos. Fuera de la parte económica tenemos que ver cómo el punto financiero es importante por las razones siguientes. A diferencia del punto de equilibrio económico, se basa en un criterio de caja que incorpora a los costos fijos todos los gastos que impliquen salidas de caja, como los intereses, las amortizaciones de deuda asumidas por las inversiones en la bolsa, por los flujos de efectivo que son utilizados también para reinvertir y sobre todo también para obtener utilidades de esos ingresos que no se mantengan estáticos. Pero aquí surgen varios supuestos a tener en cuenta para el cálculo del punto de equilibrio. Uno es el precio de venta constante, eso es muy importante. Otros son los costos de factores productivos que también deben ser constantes. Eso se va a sumar en las ventas finales, va a reducir los costos mientras los ingresos sean mayores. Los costos fijos también van a ser constantes. Y la composición de las ventas constantes es cuando la producción se convierte en productividad por los medios o que son eficaces para el logro de esas metas que se ha establecido la empresa. Se tienen que tener en cuenta estos factores que inciden sobre el aspecto de la parte financiera. Aquí vamos a encontrar el tipo de cambio, la variabilidad en la inflación, los productos sustitutos, los productos complementarios y otro tipo de productos de lujo inclusive que son los que inciden dentro del punto de equilibrio. ¿En qué nos puede ayudar el punto de equilibrio? Bueno, cuando se está tomando decisiones sobre nuevos productos, este análisis puede ayudar a determinar qué tan grandes deberían de ser las ventas de un nuevo producto para que la empresa sea rentable. De esta manera, para los efectos de una expansión general en el nivel de las operaciones de la empresa y principalmente en la productividad, debe haber una expansión que provocaría que aumenten tanto los niveles del costo fijo como lo de los variables, pero también por consecuencia van a aumentar las ventas y los ingresos. Cuando se están considerando proyectos de modernización y de automatización o de inyección de tecnología cibernética, va a ayudar a tener una mayor expansión en lo que es la inversión fija y se va a incrementar. Entonces va a hacer que disminuyan los costos variables. La tecnología es un elemento muy importante que ayuda a bajar costos porque la mano de obra baja también, pero sin embargo también aumenta la productividad hacia el interior de la empresa. Por otro lado, vamos a ver también sus limitaciones del punto de equilibrio.
La función de los ingresos totales se basa en el supuesto de que el precio por la unidad es constante independientemente del volumen de ventas y de la producción. Por ello, la curva de los costos variables no siempre puede ser lineal. Por lo tanto, la existencia de las economías a escala que afectan a altos grados de producción. Ahí es donde los ingresos marginales pueden ser menores siempre y cuando el costo de una unidad sea mayor. Entonces, ese es donde se tiene que estudiar el punto de equilibrio. La empresa también podría estar interesada en considerar cambiar su nivel de costos fijos y, por otro lado, generalmente la presencia de los costos fijos más altos no es nada bueno, es una limitante. Se tienen que bajar los costos fijos para que los costos variables sean un apoyo importante para la fijación de los precios en el punto de equilibrio. Y para ello se utiliza la tecnología y la automatización de los medios para bajar esos costos. En la siguiente parte y última vamos a comprender la razón de por qué es importante cuando una empresa invierte saber cuándo va a retornar esa inversión, cuál es el tiempo y cuál es el porcentaje para que sea rentable, y es por ello que el precio se fija con base en la rentabilidad esperada sobre la inversión que se efectuará. Es lo que se llama el retorno de la inversión. En la toma de decisiones financieras se llama la tasa interna de retorno, que es cuándo va a regresar la inversión en un tiempo determinado de acuerdo a los costos de la producción y a los ingresos por medio de las ventas. Con la base en este enfoque, la organización programa recuperar su inversión en un determinado tiempo y tiene que ser el menor para poder obtener las ganancias adecuadas y poder darle la calidad a los productos ofrecidos. En la mayoría de estos casos, el precio está por arriba del promedio del mercado, sobre todo si el tiempo de retorno de la inversión programado es corto. Entre más corto, mucho mejor, y entre menos tiempo va a ser mucho mayor la rentabilidad del proyecto de inversión. Es la búsqueda también del retorno de la inversión para que la organización recupere su capital, que es lo importante, y llegue a ese punto de equilibrio en el que los costos y los ingresos se igualan, y donde viene la siguiente etapa, donde se va a conocer el tiempo y a través de un precio que generalmente se fija alto. Pero ahí es donde las estrategias de fijación de precios intervienen en la mezcla de la mercadotecnia y van a equilibrar al punto de vista económico. En la fijación de los precios por rendimiento objetivo, la empresa va a determinar el precio que producirá su tasa de efectivo de rendimiento sobre la inversión. Como ejemplos tenemos nuevamente a la General Motors. Utiliza este método y pone precio a sus automóviles a modo de obtener una tasa de retorno o de retorno de inversión de un 15 a un 20%. Y eso es una inversión alta y altamente rentable, pues estamos hablando de grandes empresas, grandes compañías que establecen o fijan sus precios basados en el tiempo en el que van a recuperar sus inversiones. Las empresas de servicios públicos que ofrecen los gobiernos principalmente, y en algunos otros países combinados con empresas privadas que otorgan el servicio de electricidad, también usan este método, pues necesitan obtener un rendimiento justo en su inversión y que no se pasen del tiempo para que las utilidades sean las adecuadas. Vamos a suponer que el fabricante de tostadoras invirtió $1 millón en el negocio
y quiere fijar un precio que le pague un retorno de inversión del 20%. Claro, estamos hablando de un negocio que no tiene el volumen de la General Motors. Sin embargo, a este ejemplo nos va a ilustrar de qué manera la fijación del retorno de la inversión se vuelve importante y altamente efectiva, porque es una toma de decisiones importante, es un elemento para aceptar o aprobar la inversión que se va a realizar en el lanzamiento de un producto. En este caso, pues estábamos hablando de tostadoras. O sea, es decir, tiene que tener un precio de 20,000. Este precio por rendimiento objetivo estará dado por una fórmula que nos va a ayudar a saber si el retorno va a ser en ese monto fijado. De ahí que el precio de rendimiento es igual al costo unitario más el rendimiento deseado, que en este caso es el 20%, multiplicado por el capital invertido, dividido entre las ventas unitarias. De esta forma, tenemos que son $16 o 16 pesos por el costo unitario, más el 20 centavos del rendimiento, 20% del rendimiento expresado en decimales es 0.20, que va a ser multiplicado por el capital invertido, que en este caso es de $1,000,000, y se va a dividir entre las ventas unitarias, que son de 50,000, y esto nos da la tasa de retorno. Esto es el 20%, y ahí comprobamos que sí es importante y que un 20%, no importando que no sea una empresa muy poderosa ni muy fuerte en su producción, logre esos altos rendimientos en un tiempo determinado. Entonces el fabricante va a obtener su 20% establecido, siempre que sus costos y sus ventas estimados sean exactos. Ojo, eso es muy importante. De ahí entonces vamos a finalizar con los elementos de la rentabilidad que nos ayudan a comprender y a entender cómo el precio de venta es el elemento básico para la obtención de los ingresos y, sobre todo, la disminución de los costos va en relación a los beneficios de los productos y de los servicios, para que de esta manera logren subsanar el punto de equilibrio y logren las ganancias. Si combinamos la fijación de el precio por el punto de equilibrio combinado con la fijación del precio de la rentabilidad de la inversión, nos va a dar una mayor certeza en la toma de decisiones, y lo que es más importante para los empresarios de la comercialización y distribución de productos, que no va a haber incertidumbre. Si se fijan los precios en forma adecuada, vamos a tener como las ganancias van a estar directamente relacionadas con los beneficios, con la inversión y la baja de los costos. El costo total, vamos a ver que sus elementos tienen que ver con los costos fijos del periodo que se va a presupuestar o en el que se va a producir. Por otro lado estarían los costos variables, también del mismo periodo, que es generalmente a un año. Los costos indirectos, que representa el marketing, porque tiene que haber una inversión en el mix de mercado para poder fortalecer las ventas. Por otro lado están los costos directos también de marketing, que son los que se establecen a través de la publicidad y a través de la distribución y de las promociones. Los costos indirectos de la fabricación, que están encaminados a
lo que sería el mantenimiento de los bienes de capital, como son la maquinaria, como son el equipo de cómputo y los equipos de oficina y todos los elementos y mecanismos que le vayan a aportar a la productividad para lograr las ventas. Esos costos en un tiempo futuro, ya sea corto, mediano o largo plazo, se van a convertir en una inversión y se van a convertir en ingresos. Digamos que los costos se van a convertir también en inversiones. Los costos directos de la mano de obra, que son los que, por desgracia, en un sistema capitalista están controlados. Por ello es que siempre vamos a tener la carrera entre precios y salarios, y desde luego los precios siempre le ganan a los salarios. Los salarios tienen que mantenerse en un punto de equilibrio, por lo general a la baja, porque hace que los costos de producción sean mayores, y eso incluso también trae consecuencias de desempleo en las poblaciones. Entonces, por eso es importante que a nivel interno las empresas mantengan a los trabajadores con sueldos adecuados. Sin embargo, también es importante que establezcan determinadas estrategias para que las ventas superen a los costos. Y en esto vamos a ver cómo los ingresos, mientras estén sobre los costos, vamos a tener que el punto de equilibrio va a ser óptimo y efectivo para las ganancias o las utilidades de las empresas. Y los costos directos de las materias primas, aquí es uno de los efectos de la naturaleza que tienen que ver con la economía, porque la economía, dijimos al principio, estudia y organiza la administración de los recursos escasos de la naturaleza para poder distribuirlos equitativamente entre la población. Sin embargo, vemos que las empresas no comulgan con este principio, porque si los costos de las materias primas suben por la escasez, invariablemente tienen que subir los precios. De esta manera, la fijación de precios se vuelve directamente a los costos. Decíamos que no es un elemento de desventaja muy grande para las empresas para que sus ventas sean mayores. Sin embargo, es una variable incontrolable que no podríamos manejar dentro de las organizaciones. Por ello es importante, aparte, establecer una fijación de precios basadas en estrategias de mercadotecnia. De esta forma vamos a ver cómo la contribución de los socios o las aportaciones del capital tienen que ser lo suficientemente altas o lo suficientemente necesarias para poder cubrir los costos y los nuevos proyectos en los que se vayan a invertir en productos. Aquí vamos a tener que los costos de marketing son diferentes, no están expuestos a variables exógenas, son controlables por parte de la empresa, pero es muy importante que los costos de conversión sean muy rentables y sobre todo que sean manejables a través del financiamiento. Las materias primas difícilmente bajan de costo, cada vez son más escasas porque cada vez está ocurriendo el fenómeno de los desequilibrios biopsicosociales en el planeta. Y de esta manera los costos corrientes tienen que ser estables y constantes para mantener ese equilibrio entre los costos y entre los ingresos. De esta manera vamos a comprender más ampliamente cómo, fijando precios a través del punto de equilibrio desde el punto de vista de la teoría económica y apoyados en las finanzas a través de la fijación de precios del retorno de la inversión, nos va a ayudar a tener un panorama mucho más amplio, tomar decisiones con estrategias y tácticas que nos ayuden invariablemente a subir las ventas, los ingresos y bajar los costos.
y de esta manera mantener esa armonización que tanto se busca dentro de la oferta y de la demanda de los productos y de los bienes que se comercializan en el mercado, y sobre todo que la fijación de los precios sea con cálculos lo más exactamente posibles para que haya un equilibrio entre las finanzas, entre la administración y sobre todo en la parte económica, donde están las variables exógenas que no pueden controlar las empresas, pero que van a contrarrestar con estrategias que van a ayudar a lograr precios más adecuados en el mercado. Y de esta forma nos va a ayudar a entender cómo los precios con rentabilidad objetiva son el precio unitario, el costo variable directo del estándar, los costos fijos y la tasa de rentabilidad deseada sobre la inversión, para de esta forma el capital empleado en la producción logre los objetivos que son pretendidos. Pero por último, las desventajas de la rentabilidad es que consideran la mezcla de productos que permanecen constantes y que no considera variaciones en los productos de una misma línea. También el margen se basa en que se imputen todos los costos. También se basa en que cada producto requiere de una igual inversión de capital, pero no distingue entre las materias primas y los costos de transformación. Asimismo, presenta una paradoja, porque si la demanda cae, la solución es subir los precios, y esto acentúa la caída de la demanda y no es una solución adecuada. Así como ignorar la elasticidad de la demanda o la preferencia de los demandantes. La rentabilidad sobre el capital entonces será mucho mayor. ¿Qué nos refleja esta gráfica? Que las ventas tienen que ser mayores con los ingresos y sobre todo la inversión en el menor tiempo se debe retornar. De esta manera, el precio objetivo tiene que estar basado en el capital de trabajo. Y con ello vamos a terminar con este ejemplo donde el capital total es de 4 millones de pesos con una rentabilidad deseada del 20%, la ganancia objetiva debe ser de 800,000, la ganancia de objetivo, ¿verdad?, tiene que ser mayor al 20%, y fijar el precio fijo sería de 6.53. Finalmente, lo que importa no son los números, sino saber cómo se va a llegar a ese punto de equilibrio y a la rentabilidad. Y con esto terminamos esta unidad. Muchas gracias.